Dios le bendiga a todos, bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica Internacional. Este día estaremos compartiendo el pasaje de Hechos, capítulo 13, verso 24 al 31, en la versión de Nueva Traducción Viviente. Luego tendremos una breve reflexión a través del pasaje leído, iniciando con una oración para que la ayuda del Espíritu Santo esté presente para hacernos escuchar y entender su voz. También pediremos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir el mensaje meditado. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No lo soy, pero Él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y, al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente, ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Desde el lunes pasado, comenzamos a meditar en el capítulo 13 del libro de Hechos. Y si recordamos un poco el contenido, podemos descubrir que este capítulo cumple un papel muy importante como nexo entre la obra misionera en Jerusalén y en Antioquía. También entre el ministerio de Pablo y de Pedro, entre judíos y gentiles, y geográficamente entre la tierra de Palestina y las regiones de alrededor del mar Mediterráneo. Este capítulo nos va a marcar un marcado avance progresivo. Ya la obra misionera no tiene límites y el Espíritu Santo obra para ampliar el horizonte evangelístico. En medio de diferentes circunstancias, le toca a Pablo proclamar la primera predicación en público que inicia desde el versículo 16 del capítulo 13. Así llegamos al pasaje de hoy. Hoy estamos meditando en los versículos 24 al 31 del capítulo 13, siendo parte del mensaje de Pablo. ¿Recuerdan el pasaje de ayer? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Pablo hace un recorrido súper resumido del origen de este pueblo, mencionando desde los patriarcas, pasando por los jueces, luego mencionando al rey David y finalmente llegando al Mesías prometido, a Cristo Jesús como el Salvador. En el pasaje de hoy, a diferencia de los versículos anteriores, Pablo se detiene en el personaje de Jesús. Si vamos otra vez a leer los versículos anteriores, nos damos cuenta que los versículos anteriores solamente eran mención, pero Pablo dedica muchos versículos para hablar acerca de Jesús. Y esto no es difícil de saber el por qué. Nosotros sabemos que la Biblia dedica muchos versículos a los temas o a los personajes que son más importantes. De este modo, al ver la manera en la cual Pablo está proclamando su mensaje, nos damos cuenta que el personaje de Jesús es a quien finalmente Pablo quiere presentar y hacer un enfoque especial. Resumiendo lo que estamos diciendo, es que si volvemos a leer el pasaje de ayer, desde el versículo 16, podemos descubrir que el mensaje central de la primera presentación de Pablo es Jesús. Su mensaje está dirigido a que las personas puedan poner sus miradas en Jesús y su obra redentora.
Y aquí un primer punto que me gustaría que reflexionemos juntos. Cuando nos toca hablar del Evangelio o presentar a Jesús, ¿dónde se centra mi mensaje? ¿Está mi mensaje centrado en la obra redentora de Jesús, esa obra que salva al pecador? ¿O estamos más inclinados o tentados a presentar mensajes como cree en Jesús y todos tus problemas serán solucionados, o serás más rico, o serás más sano? O también como oidores de la palabra, ¿cuál es el mensaje que nosotros deseamos oír? Volviendo al pasaje de hoy, tenemos que descubrir también cómo es el Dios que nos quiere presentar. Voy a mencionar 3 que podemos encontrar en los versículos 26, 30 y 31. El primero es acerca de un Dios que envía al pueblo palabras de salvación. Dios, desde un principio, habla hacia el pueblo de diferentes maneras. El regalo más grande que nuestro Dios nos quiere regalar es acerca de esa restauración de la relación que había sido quebrantado a causa del pecado. Y para esto, Dios habló por medio de los profetas, por medio de diferentes señales, de prodigios, y ahora está hablando por medio de Jesús. También en el versículo 30 nos muestra un Dios que levanta de los muertos a Jesús. Recordemos que no solo es decir, wow, Dios tiene poder para resucitar de los muertos a alguien, sino que esta obra de Dios se basa en su promesa que había realizado desde mucho tiempo antes. En otras palabras, Dios es un Dios que cumple su palabra. Y de esta manera quiero mencionar el tercer punto en el versículo 31, donde Jesús se presenta a los que habían subido desde Galilea a Jerusalén con él. Y este es el punto que me llegó de una manera especial en esta ocasión, porque en la Escuela Bíblica Extras estamos compartiendo el Evangelio de Lucas, y es donde nosotros podemos ver este transcurso del camino desde Galilea a Jerusalén. Muchas cosas suceden en el camino, pero solamente los que escucharon, los que vivieron ese camino con Jesús y perseveraron hasta el último momento, Jesús tiene un encuentro con ellos. Hermanos, muchas veces nuestro camino como cristiano no es como nosotros esperábamos antes. Tal vez haya situación de tristeza, dolor, angustia, no solamente de alegría y gozo. Pero nosotros, si confiamos en Jesús y permanecemos hasta el final en el camino angosto, pasando por una puerta angosta, podemos tener este verdadero encuentro con Jesús. De esta manera, podemos mencionar a este Dios que envía a su pueblo palabra de salvación, un Dios que levanta de los muertos a Jesús, y este Jesús que se presenta a quienes habían subido desde Galilea a Jerusalén con él. Otro punto que podemos recordar es las enseñanzas que encontramos en el pasaje de hoy. En el versículo 27 nos muestra que estos judíos, a pesar de leer todos los días de reposo las palabras de los profetas, no tenían conocimiento de Jesús, y aún así Dios los utiliza como instrumentos para cumplimiento del plan de Dios. Este versículo nos llama la atención y nos enseña que no solo es importante la acción de leer, sino leer deseando buscar a Dios, tener ese encuentro con Jesús, la obra del Espíritu Santo para que descubramos el verdadero mensaje de Dios. Cuando nosotros no tenemos esta sensibilidad espiritual, podemos vivir un ritualismo, hacer las cosas que hacemos pensando que agradamos a Dios, cuando en realidad no tenemos ninguna relación con Él. ¿Con qué corazón, hermanos, estamos leyendo la Biblia el día de hoy? ¿Con qué corazón nosotros estamos meditando la palabra cada día? Recordemos que para Pablo, quien había tenido un encuentro con el Jesús resucitado, su valor cambia, su valor es transformado. Ahora la esencia de su vida, el núcleo de su mensaje es Cristo mismo. Hermanos, ¿hemos tenido este encuentro con este Jesús resucitado? ¿Nuestras vidas se enfoca en anunciar solamente el nombre de Jesús, en glorificar solamente su nombre? Si es así, agradezcamos a Dios que nos da las fuerzas para vivir de esta manera. Y si no lo estamos haciendo, hoy es un día para pedir perdón a Dios y pedir fortaleza para poder ser su instrumento e iluminar y reflejar su imagen a todas las naciones.
Que Dios le bendiga. Les invitamos a compartir este podcast con sus amigos y conocidos y también visitar nuestros sitios en línea, nuestra página meditacionbiblica.com, en YouTube y Facebook como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación Bíblica. Que Dios le bendiga.